Bueno, chicos, ahora comenzando con lo que es el manejo del parto pretérmino, me gusta mucho utilizar una clasificación que usan acá, que es la clasificación de grupo uno y grupo 2 de la Asociación Bogotana. Primero tienen que ver que en cualquiera de los dos casos se le va a hacer a las pacientes perfil biofísico, monitoría fetal, su cuadro hemático, parcial de orina, la serie de exámenes que le compete a la paciente, cervicometría, ¿ok? Ojo con esto también. Entonces, la diferencia entre el grupo 1 y 2 es que el grupo 1 son aquellas pacientes que llegan con contracciones, que llegan con escasas o no tienen modificaciones cervicales y que ese grupo de pacientes entonces no te va a dar el trabajo de parto como tal. Entonces estamos hablando de que es una paciente con una amenaza de parto prematuro. Y el grupo 2 son aquellas pacientes que tienen las contracciones regulares, empiezan con las modificaciones cervicales y esas pacientes son las que van al trabajo de parto. Entonces, la diferencia entre estos dos grupos en cuanto a manejo es exactamente igual. Su hidratación, toma de paraclínicos, solo que aquí, en el grupo 1, que es la amenaza, vas a iniciar la tocólisis. Vea que en ambos grupos tienen la maduración pulmonar, el tratamiento de las infecciones, dependiendo de la causa, y la vigilancia materna-fetal. Solo que aquí vas a definir cuál va a ser la vía del parto dependiendo de la condición de la paciente y la edad fetal. ¿Cómo vamos a hacer el manejo en urgencias? O sea, toda paciente con amenaza de parto prematuro, ¿tenemos que hospitalizarla de entrada? La respuesta es no. Una paciente con amenaza de parto pretérmino, ya sea de bajo riesgo o de alto riesgo, estamos hablando de esa paciente que tiene los criterios de parto prematuro, una contracción en 10 minutos o 8 contracciones en una hora, y que no tenga o tenga muy escasas modificaciones cervicales, puedes hacer el manejo inicial en urgencias, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que le vas a hacer? Indicas a la paciente reposo y la mantienes en observación por 2 o 3 horas. Puedes utilizar una dosis única de nifedipina como para empezar la tocólisis, ¿bien? Si la contracción uterina sucede y sigue la paciente después de las 3 horas sin ningún tipo de modificación cervical, pues dale de alta a la paciente, te le mandas tratamiento ambulatorio con reposo en 24 horas. Ahora, si la contracción no cede, en ese momento que tienes las pacientes ahí en urgencia, todavía no las has ingresado, puedes mantenerla en observación de 12 a 24 horas con la dosis de nifedipina ya de manera como la vamos a ver, ahorita, ¿ok? Se le puede dar alta precoz solamente cuando ceda el cuadro después de 24 horas. O sea que estamos hablando de esta paciente que no es necesario mandarla para piso o para sala de una vez, sino que tú en urgencias puedes manejar la amenaza antes de hacer un tratamiento endovenoso. Ahora, si la paciente no cede con el tratamiento, a las 12 horas o 24 horas ya inmediatamente contempla el uso de tocolíticos endovenosos. El manejo intrahospitalario, ¿en qué consiste? Bueno, solicitud de paraclínicos, primeramente todo lo que compete a la paciente para descartar algún tipo de problema infeccioso, origen infeccioso, o si la causa es idiopática. ¿Bien? Y la cervicometría, los exámenes que vean pertinentes dependiendo de la afección que ustedes consideren. ¿Bien? Tratamiento de la infección diagnosticada, esto es a la par, si tienes que administrar tocolíticos, a la par le vas tratando la infección, la maduración pulmonar fetal y la tocólisis per se. Ya vamos a hablar entonces de esto. ¿Qué es lo que sucede con la maduración pulmonar, señores? La maduración pulmonar está indicada generalmente de entre la semana 26 y 34 semanas, 6 días, ¿ok? ¿Qué sucede? Puedes indicarla a partir de la semana 24, si estás en un centro de atención donde la sobrevida para ese tipo de pacientes sea factible, ¿bien? Donde tengas por lo menos una UCI donde puedan atender a un bebé de esa semana gestacional. ¿Cómo vas a hacer este esquema? Principalmente dos fármacos los más utilizados, la betametasona o dexametasona. Son 24 miligramos dosis total, cualquiera de los dos. ¿Okay? Lo vas a dividir en dos dosis, 12 miligramos hoy, 12 miligramos mañana. ¿Okay? Solo que la diferencia en que la betametasona se lo vas a colocar en una sola oportunidad, o sea, las dosis de una sola vez, 12 miligramos hoy y 12 mañana, en una sola dosis. ¿Okay? La dexametasona, si tienes que colocar los 12 miligramos en dos dosis, 6 y 6, cada 12 horas, ¿ok? En total, van a ser 24 miligramos en total, ¿ok? Entre hoy y mañana si la vas a colocar de esa manera. ¿Vas a usar la dosis de rescate? Bueno, era un tema bastante controvertido y digamos que para no descartar la dosis de rescate de entrada, se llegó a un consenso que vas a utilizar la dosis de rescate sí y solo si la paciente, después de 7 días de tratamiento,
o sea, del diagnóstico de la amenaza de parto, reincide con la clínica, pones una dosis de rescate. ¿Cuál es la dosis de rescate? Solamente la mitad. No le vas a colocar los 24 miligramos, sino 12 miligramos. ¿Okay? Ahora, ¿en qué caso, qué pasa si la paciente llega y le tratas con una dosis de rescate? La paciente va 2 o 3 semanas y regresa nuevamente con la clínica. En ese caso, si la paciente ya pasa más de 2 semanas y reincide con la clínica, tienes que iniciar el tratamiento nuevamente, o sea, iniciar nuevamente la dosis de maduración pulmonar. Existe un mito, que es que la paciente cree que la maduración pulmonar es una vacuna, y la paciente cree que en el momento de que no amerite colocarle la maduración pulmonar, el bebé va a nacer con los pulmones inmaduros. Esto es algo que hay que explicárselo mucho, y hay que explicárselo porque la maduración pulmonar no solamente trae efectos benéficos fetales, se lo puede traer también efectos adversos, como la hipoglicemia neonatal. Entonces, este tipo de cosas hay que decírselo a la paciente y explicarle que no es una vacuna, sino es un tratamiento que tiene un tiempo perentorio de acción y que posteriormente, si el bebé no nace, ya los niveles disminuyen y tiene que volverse a aplicar, o sea que no es una vacuna. Hay una serie de estudios que han sido, digamos, fuertes en lo que es comprobar si el feto tiene los pulmones maduros o no, y es uno de los principales, digamos, piedra de tranca cuando tenemos un embarazo en la semana 36, 37, que estamos esperando a ver que si el bebé tiene los pulmones maduros para tomar la conducta. Bueno, tenemos el índice de lecitina esfingomielina, el fosfatidiliterol y los índices de cuerpos lamelares, el líquido amniótico. Son estudios invasivos en comparación con un estudio que se llama Estudio Quantus, que fue un estudio que se empezó a aplicar desde el 2014 en en la clínica de Gutenberg de España, y este estudio ha sido bien aceptado porque es un estudio mediante ecografía para ver la densidad del parénquima pulmonar fetal. Y observen lo siguiente, vean, la accesibilidad prácticamente es bastante similar, la especificidad sí puede variar un poco, sobre todo con respecto a estos dos, pero el valor predictivo positivo de los estudios en líquido amniótico tienen una diferencia bastante considerable. Por lo tanto, se ha estado en boga que los métodos ecográficos, tanto el Doppler de la talla pulmonar fetal como el método Quantus, podrían ser los métodos del futuro para indicar maduración pulmonar fetal. No obstante, no quieres hacer una amniocentesis en una paciente con un riesgo de parto prematuro porque la amniocentesis promueve el riesgo de parto prematuro. Entonces, esas son las contradicciones que estamos tratando de limar acá. ¿Cómo hacemos la tocólisis propiamente dicha? Primero, depende de la edad gestacional, ¿ok? O sea, tenemos claro que hay una serie de medicamentos que ahorita vamos a revisar, pero básicamente depende de la edad gestacional. Si la paciente tiene 36 semanas o más, no amerita ningún tipo de tratamiento tocolítico, ¿ok? Puedes mandarle un tratamiento en reposo absoluto, físico en cama, y la paciente pudiese mejorar en ese caso, tratando la causa de base, si tiene alguna infección urinaria, una infección vaginal, etc. En las pacientes que tienen entre 35 semanas y 35,6, casi 36 semanas, ya sí puedes optar solamente por reposo absoluto, pero como tocolítico vas a usar un tocolítico vía oral, o sea, no vas a hacer el ataque tocolítico agresivo con un tocolítico vía endovenoso. Cosa que si avanza el trabajo de parto, por algo tiene que avanzar, vuelve a revisar las causas de las posibles bases que le estén ocasionando la amenaza de parto. ¿Ok? Ahora, en aquellas pacientes, bueno, aquellos fetos que tengan menos de 24 semanas, aquí quiero hacer una comparación un poco entre las escuelas europea, norteamericana y la escuela latinoamericana. En la escuela europea, este es el esquema que ellos siguen. Menor de 24 semanas, ellos usan la indometacina. ¿Okay? No la usan después de las 24 semanas, entre 24 y 27 o mayor, por el riesgo de cierre de ductos arteriosos. Por lo tanto, el feto generalmente tendría a producir secuelas fetales no deseables. ¿Okay? Aquí usan, si el bebé tiene más, o si el feto tiene más de 24 semanas, mayor o igual de 24 semanas, usan la nifedipina. ¿Okay? Y el atosiban, chicos, el atosiban lo tienen en segunda línea de tocólisis. Digo, bueno, pero si el atosiban es un antagonista de la oxitocina. Recuérdense que no solamente es oxitocina lo que está en juego acá, es oxitocina y una serie de elementos de la cascada inflamatoria que posiblemente estén reaccionando a un proceso infeccioso. ¿Okay? Ahora, ¿por qué utilizan el atosiban de segunda línea?
una de las cosas que hay que considerar, nos trasladamos a la escuela latinoamericana, y es que la toxina no lo consideran, no porque sea un mal medicamento, sino porque una de las condiciones para que tú puedas usar o indicar un medicamento es que tenga la disponibilidad de él y que sea factible y que la adquisición sea, digamos, sea fácil, ¿no? De fácil adquisición. Y eso es una de las limitantes en Latinoamérica. El Atoxiban se le puede utilizar, ya vamos a ver la dosis acá. Primero vamos a repasar cómo utilizan la indometacina. Bien, puedes utilizar una dosis de 100 miligramos vía rectal y 50 miligramos vía oral. Okay. Posteriormente, inician como una dosis, lo va a hacer aproximadamente por 24 a 48 horas. Si el bebé tiene más cosa que no es indicativo de usar indometacina, tienes que considerar un ecocardiograma fetal. ¿Okay? Ahora que menciono la nifedipina acá, en todas las escuelas, tanto la europea como la norteamericana, como la latinoamericana, tienen la nifedipina como un caballito de batalla. Si bien a veces no todas las escuelas la usan de primera línea, en Latinoamérica sí ha llegado a ser el tocolítico de primera línea. Tiene una excelente respuesta, tiene efectos secundarios bastante limitados en comparación con el resto de los tocolíticos, tanto fetales como maternos, y de fácil administración y adquisición. Puedes iniciar de 10 a 20 miligramos vía oral y puedes subir 20 miligramos cada 20 minutos hasta que llegues a 60 miligramos en una hora. ¿Okay? Después de esa hora entras a la fase 2, que es una fase de mantenimiento, y digo mantenimiento entre comillas, porque esta fase lo vas a prolongar por 48 horas. Aquí empiezas con 10 a 20 miligramos cada 6 o cada 8 horas, máximo 160 miligramos diarios. Lo vas a mantener por 48 horas. Si la paciente la vas a agresar posteriormente, le puedes mantener la nifedipina máximo una semana, con reposo absoluto físico y sexual en casa, demostrando que la paciente en el momento del egreso no está teniendo contracciones. ¿Okay? Si la paciente después de la segunda dosis de este mantenimiento de acá, no de cuando le dimos salida, le dimos de alta, después de esta segunda dosis de acá, persiste con la clínica, ya ahí sí tienes indicado el tratamiento endovenoso con tocolítico endovenoso, puede ser con sulfato de magnesio. Vamos a ver acá. Este metaanálisis se hizo una comparación entre la nifedipina versus el sulfato de magnesio. ¿Cuáles fueron los resultados? La nifedipina tuvo menos efectos a nivel maternos, más que todo, los fetales, en los fetales el sulfato de magnesio es un poquito más versátil, ya vamos a revisar esta parte, pero en cuanto a efectos, fue menor los efectos de la nifedipina con efectos en comparación con el sulfato de magnesio, tomando en consideración la intoxicación por sulfato, que es algo que tenemos que tomar en cuenta, y que el sulfato de magnesio es un tocolítico bien endovenoso y que la paciente tiene que estar hospitalizada y tiene que tener ciertas condiciones para que le puedas administrar el sulfato de magnesio. Y uno de ellos es que tenga una función renal adecuada. El atoxiban es un antagonista de la oxitocina y el atoxiban, a pesar de que es excelente, no produce efectos secundarios como tal, no te va a producir la taquicardia materna de entrada ni la taquicardia fetal. Generalmente es un tratamiento que se puede prolongar más de 48 horas, debe ser con bomba de infusión, la paciente tiene que ser manejo intrahospitalario. Puedes iniciar de entrada con una dosis de 6.75 miligramos de atoxiban. Posteriormente, durante 3 horas, esto va a ser durante los primeros 30 minutos. Después, durante 3 horas, vas con bomba de infusión para un total de 54 miligramos de atoxiban. Y por último, le puedes administrar, después de estas 3 horas, por 48 horas, un total de 270 miligramos de atoxiban. Sí te puede dar náuseas, te puede dar vómitos, pero la hipotensión en comparación con el sulfato de magnesio y con la nifedipina no es tan severo. Ahora, esta revisión del metaanálisis se evidenció acá una comparación entre el atoxiban y el resto de los tocolíticos, como la indometacina, como el fenoterol y la terbotalina. Tuvo el mismo efecto que el resto desde el punto de vista de uteroinhibición. Tuvo menos efectos secundarios, estuvo asociado a menos, digamos, efectos maternos durante toda la administración de toda la amenaza de parto, inclusive menos que la nifedipina. Entonces, si bien la nifedipina era un medicamento que
no era de primera línea en Europa, no era de primera línea en América. Por cierto, en América te utilizan también la indometacina, el sulfato de magnesio y la nifedipina como de casi segunda o tercera línea. No de entrada te lo utilizan. La eritodrina ya es un medicamento que se ha dejado de usar también, porque es que lo que resulta de esto es que si tienes un efecto secundario materno, como hipotensión, mareos ortostáticos o tengas una, digamos, síncope, sobre todo la hipotensión, son efectos que te pueden perjudicar directamente al feto cuando se compromete el flujo fetal. La hipertensión te puede dañar el feto cuando es sostenida y crónica, pero la hipotensión aguda sí daña el feto de manera inmediata. La ritodrina se ha dejado de usar, se puede utilizar, se utilizaba antes aproximadamente 2 ampollas, 50 miligramos de ritodrina, y esto podías mantenerlo, por ejemplo, hasta que causaras la dosis, digamos, ideal para que cesaran las contracciones. Podías tener una dosis de mantenimiento que puedes llegar inclusive hasta 400 microgramos por minuto. También era conveniente usar la bomba de infusión continua. La terbutaline era un medicamento, cuando yo llegué acá, también era un medicamento utilizado antes que el sulfato de magnesio. ¿Bien? Y la versatilidad de la terbutaline es que podías administrarlo tanto como vía oral como vía endovenosa. Este medicamento lo empezás a usar cuando era endovenosa, 2.5 miligramos por minuto, y lo aumentabas 2.5 miligramos cada 20 minutos. Lo máximo que llegabas era hasta 20 miligramos por minuto. Lo mantenías así durante 48 horas. 48 horas, cedían las contracciones y empezabas la terbutaline vía oral. ¿Bien? Lo podías poner 2.5 cada 8 horas y lo mantenías. Si dabas el egreso, hasta una semana. Como decía yo anteriormente, una de las cosas era, el medicamento ideal es que la paciente te lo pueda conseguir, se lo pueda administrar y que la paciente lo tolere y que tenga el efecto deseado con menos efectos secundarios posible. Entonces, hasta ahora, nifedipina y atosiban. ¿Tenemos atosiban? Muy probablemente no. La nifedipina es lo que va comandando hasta ahora nuestro medicamento de primera línea. El sulfato de magnesio, ojo con esto, el sulfato de magnesio no está contraindicado como heteroinhibidor, solo que en un inicio se usaba como uteroinhibidor, pero se evidenció, la evidencia nos dice que es mejor neuroprotector fetal que uteroinhibidor. Se utiliza entonces a partir de un par de años para acá, más como neuroprotector fetal. La dosis es exactamente igual a la dosis que conocemos para manejo de preeclampsia. 5 gramos, 4 o 5 gramos, vía endovenosa, en un bolus, que lo puedes pasar en 30 minutos aproximadamente, y luego la paciente queda con una dosis de mantenimiento de 1 gramo por hora. Ahora, en caso de neuroprotección fetal, lo mínimo que le debes administrar el sulfato de magnesio son 4 horas. O sea, tienes que hacerlo por lo menos 4 horas. Lo máximo que lo vas a dejar son 24 horas. Quiere decir que si en 24 horas la paciente no ha entrado en modo de parto o no ha sido llevada a cesárea, suspendes el sulfato. ¿Okay? Si la paciente después de 8 horas arrancó el trabajo de parto, tiene 8 centímetros, suspendes el sulfato. Si después de 8 horas o 10 horas tienes que someterla a cesárea, suspendes el sulfato. O sea, lo vas a suspender después de 24 horas o si se da el parto o la cesárea. De resto, por lo menos que tenga 4 horas de recibir magnesio. Y la progesterona, hace unos años, como 5 o 7 más o menos, fue la entrada de la progesterona micronizada en Latinoamérica fue un hallazgo bastante interesante, que la paciente toleraba. Era una hormona que tú decías, bueno, pero si hay algo mejor que una hormona que promueve el embarazo para tratar la amenaza de parto prematuro, y de ahí empezó entonces a tratarse la amenaza de aborto, inclusive la amenaza de parto prematuro, con progesterona micronizada de 100 a 200 microgramos. Tiene la versatilidad que puede ser vía oral, si no lo tolera, vía intravaginal. ¿Bien? Ahora, ¿en qué casos yo digo, no puedo detener la amenaza de parto prematuro o no debo detenerla? Que tengas una ruptura de membranas ovulares con sospecha de infección, que tengas un feto muerto o un feto con malformaciones congénitas graves que no son compatibles con la vida. Dilatación de más de 6 centímetros, por más que lo intentes, tampoco vas a tener el éxito. Nefropatía, que tengas arritmia cardíaca o cardiopatía compensada o descompensada. Diabetes mellitus descompensada o diabetes gestacional descompensada. O sea, cualquier tipo de patología severa, materna, descompensada, son indicativos para no detener la amenaza de parto prematuro. ¿Sí? El desprendimiento prematuro de placenta,
la placenta previa con sangrado importante son contraindicación para ultrainhibir. Y que tengas una hipertermia sin causa aparente o que tengas una fiebre de origen desconocido. ¿Okay? En este tipo de casos no se debe detener el trabajo de parto. De hecho, las infecciones virales severas que ya tengan toque sistémico, generalmente siempre te vienen con una amenaza de parto prematuro detrás de todo eso. Así que en ese caso hay que tener muchísimo cuidado. ¿Okay? Primero, por la causa que esté causando la amenaza de parto, y segundo, porque ver si en realidad es prudente detener o no este trabajo de parto. Bueno, primero reiterar las felicitaciones y el agradecimiento a ti, Víctor, por atender a nuestro llamado de incluirnos acá en lo que es el nivel especializado de actualización en ginecología y obstetricia, que es pienso yo, algo bien bonito en honor a la doctora Neda. Yo sé que tú querías mucho también a la doctora Neda nos dio mucho, le dio mucho al hospital. Y bueno, este proyecto ha ido avanzando poco a poco, tratando de incluirnos y de incluir la mayor cantidad de personas posible para lograr el objetivo. No utilizan el antibiótico de entrada. Aquí se maneja que la causa es idiopática hasta que se demuestre lo contrario. En nuestra población ha tenido la eventualidad que hay pacientes que no tienen infección urinaria. De hecho, hacen la amenaza, no tienen infecciones urinarias, no tienen ni infecciones vaginales, ni ningún tipo. Ve, te digo, aquí se puede hacer el protocolo de, por ejemplo, en RPM cuando están lejos del término, se puede hacer un protocolo de ultrainhibición siempre y cuando denotes que el bebé no tiene signos infecciosos. De hecho, afortunadamente, gracias a Dios, estoy trabajando ahorita en un centro de alta complejidad en la parte ecográfica y he visto pacientes con RPM que se han manejado de manera expectante. Son pacientes que te pueden pasar 2, 3 semanas hospitalizada con conteo de líquido amniótico todos los días y que el bebé no te hace signos de infección. Pero sí, aquí inmediatamente las pacientes con uteroinhibición, las pacientes con RPM, perdón, lejos del término, sí está indicada la uteroinhibición y la hacen con buenos resultados. La hacen con buenos resultados en realidad. Chévere, aquí estamos tratando de hacer en esas pacientes la miocentesis primero, para decidir conducta. Lo que pasa es que, bueno, más o menos, no sé si se manejará ya igual que aquí, la unidad de perinatología funciona en horas de la mañana. Y con la contingencia de la pandemia, no tampoco funciona todos los días, pero claro, se está tratando de implementar porque, sabes que la amenaza de parto pretérmino aquí creo que en todas partes, pues, pero aquí en Venezuela es fatal para los neonatos. Entonces, sacar un bebé que no cumpla con los criterios de Gibbs, que es básicamente por lo que nos llevamos para decidir una no interrupción, es complejo. Incluso recientemente tuvimos la oportunidad de manejar una paciente con una infección intraamniótica tratada in útero, que es la tendencia que hay actualmente, a tratar la infección intraamniótica sin coriamnionitis. Lo que pasa es que, bueno, la paciente hizo signos de coriamnionitis y se interrumpió, pero también estamos en esa onda de tratar de llevar a la paciente, que antes era como un tabú y todas las pacientes que hacen RPM y tienen dinámica hay que evacuar, y tienen dinámica hay que evacuar, pero muchachos llaman, espérate. Entonces, a lo mejor, si nosotros demostramos que no hay coriamnionitis, esa paciente tiene una opción de sobrevida neonatal, porque aquí en nuestro medio, sacarlo en cualquier edad gestacional antes del término es un problema. Así sea 36,6, se lo sacas ante las 37 y uff, te pone a sudar. Te dio chance de administrar la maduración pulmonar, perfecto. Le colocaste sulfato de magnesio, perfecto. ¿Qué edad gestacional tiene? Si es un bebé que tiene menos de 28 semanas, darle un trabajo de parto tratando de, por un lado, madurar pulmón, evitando el daño neurológico, es complicado si tiene menos de 28 semanas. Lo que sí te recomiendo es que
trates de no romper membranas, sino hasta el último momento en que el bebé vaya a salir. ¿Por qué? Porque las membranas amnióticas permiten que te da más espacio, que el cuello empiece a hacerle dilatación y no te comprime directamente el polo cefálico del feto. Inmediatamente no hay contacto directo. Trata de que las membranas estén abombadas y que el feto empiece entonces a, digamos, a buscar hacia las membranas y no es que el feto esté encajado con la propia cabeza como tal. Entonces, ves ahí qué posibilidades hay de hacer una ruptura tempestiva con las membranas ya abombadas y todo, pero evitar romper membranas con 6 centímetros para que nazca el bebé de entrada, porque el cuello te va a aprisionar la cabeza y va a hacer una hemorragia intraventricular. Y menos de 28 semanas, darle una vía baja es complicadito. Segundo, si tú le vas a dar vía baja a un feto entre 28 y 32 semanas, por lo menos tienes que tratar de garantizarle una UCP, unidad de cuidado intensivo pediátrico, que pueda auxiliarte allí. Toda paciente que vaya a ser atendida por un parto prematuro, tiene que estar allí un pediatra, muchachos. Acostúmbrense a eso. Siempre tiene que estar recibiéndolo un pediatra. Esos minutos de contacto del pediatra con el recién nacido apenas salga son fundamentales, ¿ok? Entonces, si tienes una paciente, por ejemplo, con cifras tensionales elevadas y que tengas, que esté asintomática, estamos hablando de 140-90, por ejemplo, o 160-110. O 140-90, pongámoslo así. 140-90, 140-100, estamos esperando para clínicos, aún la paciente no tiene sintomatología neurológica, no tenemos ningún criterio de severidad en este momento para decidir interrupción. Perfecto. O sea, la mantenemos aún en una conducta expectante, esperando para clínico, para saber si la conducta ya sería agresiva o ultraagresiva. Ahora, imagínate que, coincidentemente, en ese caso, y es el caballito de batalla que tenemos nosotros, nifedipina. La paciente tiene contracciones uterinas regulares, tiene tensión arterial elevada, la nifedipina no le va a hacer absolutamente ningún daño, todo lo contrario. Si es la duda que tienes en el instante y tú dices, oye, esta paciente, pero recuérdate que tienes que asegurarte de que tenga cifras tensionales, de que el 140 sea real. Estamos hablando de que si tienes 140 tienes que hacer 2 tomas por lo menos en un lapso de 4 horas. Y segundo, si tienes 160, 110, con 15 minutos es suficiente para hacer el diagnóstico. No te vayas a esperar las 4 horas con 160, 110, ¿ok? Entonces, haces el lapso y sí, mira, es una paciente que tiene 140-90, está sintomática, muy probablemente es una hipertensión crónica. ¿Tiene contracciones uterinas? Sí. Vamos a colocar una dosis de nifedipina mientras la dejamos en observación y le hacemos los exámenes.